Voy a compartir pantalla también. Voy a compartir pantalla. Vamos a ir a pantalla, compartir. La pantalla. ¿Ustedes están viendo? Buenas tardes, ¿me escuchan? Hola, sí. Sí. Muteen los... Sí, ahora sí, chicos. ¿Ven la pantalla, chicos? Sí. Alternativa de ¿Se ve? poblamiento, dice. Y Sí, se ve bien. ¿Se ve bien? Bueno, buenísimo. Yo después les vamos a compartir con la profesora el enlace a esta pizarra. Hice una pizarra, hicimos una pizarra como una guía, ¿no? Les vamos a compartir para que ustedes la tengan. Bueno, el tema de hoy es... ¿Grabamos? Estoy grabando, sí. Ah, bueno, Sí. muy bien. El tema de hoy es referido a las alternativas de poblamiento americano. La base de la clase de hoy, el texto base, si bien vamos a trabajar con otros autores, el texto base de esta clase de hoy es el texto de Laura Miotti, ¿sí? Que es antropóloga argentina, y hay un texto de ella sobre la fachada atlántica, como puerta de ingreso alternativo de la colonización humana en América del Sur, durante la transición del Pleistoceno y el Holoceno. O sea, este sería el texto base, que después lo vamos a compartir del campus, para nuestra clase de hoy. Igual vamos a trabajar también con otros autores. Sí. ¿Bien? Bueno. Bueno, Sí, comienzo. Muy bien. Bueno, primero es muy importante que entendamos que cuando ponemos la centralidad en América, América no siempre se vio igual, y por supuesto cuando se produce la conquista y cuando encuentran a sus habitantes, a los llamados aborígenes, aborigen quiere decir desde el origen, no es sin origen, esto se puede decir, está aceptado, el ab origine es desde el origen, el aborigen es aquel que se encuentran los europeos cuando llegan a América y llegan con un criterio obviamente de un colonizador. La palabra colonización es un choque de culturas que se produce en un mismo suelo, pero en el cual uno de esos pueblos trae el deseo expreso de imponerse sobre el otro. De modo que cuando llegan los europeos, llegan con una idea absolutamente de superioridad. Entonces, cuando ven que hay gente en América, gente que no sabían que existían, de la cual no habían tenido, los antiguos no habían hablado, la Biblia tampoco, entonces en ese siglo XVI se intenta una explicación de la llegada de esta gente, de dónde vinieron, quiénes eran, ¿verdad? Y entonces, lógico, van a las fuentes que ellos tienen, van a la Biblia, y algunos arriesgan que pueden ser de Noé, otros de las tribus perdidas de Israel, otros van a Platón y piensan que pueden ser de la Atlántida, otros dicen serán fenicios que estaban acostumbrados a navegar los mares, otros dicen que eran mongoles. Bueno, en realidad en el siglo XVI se intentan explicaciones, pero curiosamente todas ellas muestran a los aborígenes como primitivos, como salvajes, como pueblos que deben ser no solo conquistados, sino aculturados, evangelizados, es decir, con un criterio totalmente etnocéntrico, esto después lo vamos a analizar más en profundidad, eurocéntrico, porque lo hacen desde Europa, y de superioridad. Entonces, todas las teorías que ellos intentan en el siglo XVI los ponen en ese lugar, ¿verdad? Luego, en el siglo XIX, ya a fines del siglo XIX, bueno, primero hay un intento por el padre Acosta, que en realidad es un intento intuitivo, porque piensa que pueden haber venido por Bering, pero en realidad no tiene digamos, elementos que le permitan validar lo que está diciendo. Es un poco una observación ingenua.
Y finalmente, a fines del siglo XIX, nuestro sabio antropólogo Florentino Ameghino va a realizar excavaciones de gran importancia en un territorio desde Necochea hasta Bahía Blanca, y encuentra en la zona de Fontezuelas, que creo que es cerca de Mercedes, encuentra restos humanos. Y los encuentra en una área donde además, cuando realiza la excavación arqueológica, encuentra restos de megafauna. Hace una datación de la roca en donde están estos restos, este cráneo, y la datación le da el terciario. Entonces le da una fecha muy anterior a lo que se decía que se había encontrado el hombre en África, los neandertales en Europa, el hombre de Java, es decir, de pronto él dice, bueno, ni en África, ni en Asia, ni en Europa, el hombre americano es autóctono y es el primero. Aquí ha aparecido. Por supuesto se genera un revuelo y vienen autoridades, bueno, los restos se venden, esos restos se venden, pero luego vienen autoridades a analizar estos restos y advierten que la datación es incorrecta, de modo que lo defenestran a Ameghino. Sobre todo este antropólogo Zerlika, que trabaja en Estados Unidos, y que dice que no sirve nada de lo que hizo Ameghino. Cosa que lamentablemente los dos fueron testarudos, porque ni Ameghino quiso aceptar que la datación era incorrecta, ni Zerlika quiso aceptar que si bien la datación no era correcta, sí era correcto que había megafauna en ese momento, ¿verdad? Entonces, a partir de allí, se lleva adelante la explicación de Ales Zerlika, que sostiene que el hombre americano viene del Asia, ¿verdad?, de Siberia, a través del estrecho de Bering. Y entonces, aquí hay algo muy importante que vamos ahora a compartir con la profesora, y es cómo la arqueología por sí no puede dar cuenta, la cronología tampoco. Tenemos que tener una colaboración de ciencias, porque el estudio siempre es colaborativo, y entonces aquí vamos a hacer uso de los estudios que nos da la climatología, ¿verdad? Y los estudios paleoambientales. Así que bueno, la dejo a la profesora. Bien, recién estábamos viendo el estrecho de Bering, ¿no? Esto es el continente asiático, lo voy a poner con sentido norte, orientación norte, para que se puedan ubicar mejor, ¿no? Porque nuestra mente está acostumbrada a mirar arriba hacia el norte, entonces ahí lo puse bien, la orientación norte. Esto sería Asia, esto sería Estados Unidos, Alaska. Hay una zona, digamos, muy cercana entre ambos continentes, que es el estrecho de Bering, y esta zona es zona cercana a lo que es el Polo Norte, ¿sí? Entonces, la explicación a través de los estudios paleoambientales son que hubieron en distintos momentos de la historia de la Tierra avances de glaciares o glaciaciones, ¿no? Entonces, hubieron distintos momentos donde los glaciares avanzaron hacia el continente, desde el Polo Norte hacia el sur del continente, en América del Norte, y también hubieron avances desde el Polo Sur, desde la Antártida, hacia el norte, hacia Sudamérica. Estos, digamos, estudios paleoambientales lo que determinan es que las glaciaciones no son un fenómeno que se dan en forma lineal y con las mismas condiciones siempre, sino que se van a dar en diferentes momentos, con diferentes condiciones. Entonces va a haber periodos glaciarios mucho más acentuados, más bruscos, de mayor enfriamiento de la Tierra, y va a haber periodos glaciares o pulsos glaciares
más suaves, más atenuados. ¿Cómo se producen estos fenómenos de las glaciaciones? Bueno, hay una teoría que explica que una de las causas de las glaciaciones tiene que ver que con el planeta Tierra, ¿sí?, orbita alrededor del sistema solar, ¿sí? Esta órbita que hace la Tierra, este camino que recorre la Tierra alrededor del Sol, ¿sí?, no es constante, sino que va a ir cambiando de una forma más parecida a un recorrido circular a una forma más elíptica, ¿sí? Obviamente acá está, digamos, acentuado este desplazamiento, pero la Tierra tiene, digamos, una órbita elíptica más acentuada y menos acentuada. Esto genera cambios en el ambiente, ¿por qué? Porque la radiación solar, la energía solar no es la misma si estamos ubicados en esta órbita que estar ubicados en una órbita más lejana, ¿sí? Esto se da cada 100.000 años. Esta misma teoría explica que además de la excentricidad de las órbitas con respecto al Sol, hay también un fenómeno que es el eje, digamos, la inclinación del eje terrestre. Es decir, que la Tierra al rotar, nosotros rotamos todos los días, 24 horas, estamos rotando continuamente, por eso tenemos las días y las noches. El eje terrestre, que es el que determina la rotación de la Tierra, ¿sí?, está inclinado en esta órbita, o sea, en este camino que yo estoy mostrando acá, el eje no va perpendicular, sino que está inclinado. Y que esta inclinación del eje terrestre, que en la actualidad es de 23,5 grados, ¿sí?, de ángulo, ¿sí?, esta inclinación también varía dependiendo digamos, los tiempos. Entonces, aproximadamente cada 40.000 años, el eje de la Tierra, ¿sí?, también cambia su inclinación. Este cambio de inclinación del eje terrestre también influiría, digamos, en los cambios climáticos, ¿eh? Y después, por último, otro elemento que explicaría el proceso de las glaciaciones es un movimiento que hace la Tierra en forma de trompo, se le dice movimiento de precesión. Este movimiento de precesión de la Tierra también hace que el polo norte cambie aproximadamente 26.000 años. Hoy, por ejemplo, nosotros si vemos el polo norte, vemos la estrella polar como referencia al polo norte. Hace 26.000 años no era la estrella polar el norte exacto, digamos el punto de referencia norte, sino que era la constelación Vega, ¿sí? Estas tres condiciones que van cambiando cada 26.000, 40.000 y 100.000 años, que es muchísimo tiempo, genera, digamos, genera las cuestiones de los procesos glaciarios. A ver, esperen que voy a cerrar acá, ¿sí? Entonces, en la transición de un periodo que podemos decir Pleistoceno al Holoceno, ¿sí?, esta transición se va a dar entonces hace aproximadamente 20.000 años, o sea, es muchísimo tiempo en la historia. Ese cambio, digamos, de transición del Pleistoceno al Holoceno, es decir, de periodos glaciarios. El Pleistoceno son las glaciaciones, periodos glaciares, de avance y retroceso, ¿sí? La edad de hielo, no sé, como para ubicar. Hace 20.000 años empieza otro periodo que es el Holoceno. El Holoceno es el periodo que nos encontramos ahora, que es un periodo interglaciario, ¿eh? Estamos en un periodo de calentamiento climático. Entre este periodo, paso de este periodo, hay una transición. En esta transición, ¿sí?, es cuando se produce, digamos, el poblamiento americano. Es decir, que las condiciones climáticas de esta transición de las glaciaciones, de pasar de glaciaciones a interglaciaciones, va a posibilitar, digamos, va a ser, digamos, utilizado por los pobladores para poder desplazarse, ¿no?, por América, ¿no? Y acá tienen, esto está en el texto de Miotti, después en América del Norte, cuando fueron estos periodos de transición, y en América del Sur, ¿sí? Ya terminó, Lili. Sí, está bien, no hay problema. En este proceso de transición del Pleistoceno al Holoceno se va a producir la extinción de la megafauna, ¿sí? Se van a empezar a extinguir
la megafauna. Esto quiere decir que muchos de los pueblos que van a empezar a poblar y a desplazarse por América, muchos de estos pueblos van a ser pueblos cazadores y van a vivir, digamos, van a subsistir de la caza de la megafauna. Esto después vamos a ver que no se da solamente, digamos, cacería de megafauna, sino que va a haber otras alternativas de poblamiento, ¿sí? Pero como decía la profesora, la teoría Clovis, que es la teoría, digamos, hegemónica, va a decir que los pueblos, ¿sí?, que poblaron América, comenzaron a poblar América a partir de la búsqueda de alimentos de la cacería de la megafauna. Es una explicación lineal, ese es el problema. Claro, en esta aplicación lineal, lo que es, desde la geografía nosotros decimos que es un determinismo ecológico, es decir, determinar que porque había megafauna, había periodos interglaciarios, pulsos glaciarios, es decir, que solamente los pobladores americanos vivían de la caza y eran pueblos cazadores, eso es determinismo, ¿sí? Bien, pasamos a que, por eso, para poder contrarrestar esta teoría hegemónica, aparece la teoría, digamos, de la fachada atlántica, que dice que hubieron múltiples grupos poblacionales, o sea que fueron muchos pueblos con distintas estrategias de poblamiento que fueron poblando nuestro continente. ¿Ya? Y bueno, ¿quiénes eran? ¿No es cierto? Vamos a estos sujetos. ¿Se dan cuenta, chicos, que vamos abordando como lo hablamos, estas ciencias sociales, ¿no es cierto? El contexto, el tiempo, el espacio y estos sujetos sociales. ¿Quiénes eran estos hombres? Bueno, en Siberia, sabemos que Siberia estuvo poblada por el Homo erectus, ¿no es cierto?, durante la prehistoria. Después esto lo vamos a analizar con más profundidad cuando trabajemos la prehistoria. Esto es el paleolítico, ¿sí? Primero el Homo erectus, hubo también los neandertales, pero estamos en este momento en el paleolítico superior y estamos con el Homo sapiens sapiens. ¿Cómo sabemos todo eso? Porque también eso se había puesto en duda. Bueno, lo sabemos con suerte porque ahora los estudios de la biología genética y del ADN, el ADN nuclear y mitocondrial, nos permiten hacer un estudio mucho más certero y corroborar de alguna manera estos análisis paleoambientales que explicaba la profesora con el estudio de quiénes eran, de dónde salieron, ¿verdad? Y entonces, primero han dado fechas muy anteriores del poblamiento de América, hablan del 40.000, hablan del 30.000, pero en realidad no hay restos, no se encuentran. La arqueología es el resto duro, es el resto que es el que nos da todo, ¿verdad? Bueno, no existen, no hay. Pero, ¿por qué dicen esto? Bueno, porque hay una ventana entre el 48.000 y el 35.000 que Bering podría haber sido una zona habitable, pero en realidad no hay nada. ¿Cuándo encuentran población y cuándo encuentran restos genéticos? Se llama ADN antiguo, ¿verdad? En los huesos, lo encuentran entre el 24.000 y el 18.000. Encuentran que aparentemente en ese periodo hubo en Bering población que permaneció aislada, hasta tal punto que llevó adelante una mutación. O sea, la población el ADN que encuentran allí no es ya el ADN que sale del Asia, que sale de Siberia. Eso es una mutación especial que se produce durante ese periodo. Entre el 16.000 y el 10.000 se lleva adelante el poblamiento, lo que se llama el haplotipo fundador, A y B. Y es increíble porque el fundador ancestral A, que es el primero, es el que coloniza América del Sur, ¿verdad? Y entonces, estos grupos, que son grupos
pequeños de familias aparentemente muy cooperativas, muy móviles, que realizan realmente tránsitos, son nómades, por supuesto, cazadores, recolectores, que se mueven muchísimo y que no se sabe por qué, pero entre el 16.000 y el 10.000, estos grupos tan homogéneos estallan en una impresionante diversidad, no solo genética, sino también lingüística, ¿sí? Por eso volvemos a Clovis, porque el modelo Clovis era un poco un modelo, es verdad que se encuentra, en Clovis se encuentran restos arqueológicos muy importantes, las llamadas puntas Clovis, de grupos cazadores-recolectores, pero se hace una explicación lineal, como que de estos grupos van a descender todos los grupos que poblaron el resto de América. Y es ahí donde, como dice la profesora, se hizo un determinismo ambiental, ¿no? Se dice, porque en realidad en otras regiones hubo otros ambientes que no necesariamente reproducen lo que pasó en Clovis y no necesariamente tenían que ser cazadores-recolectores. Es más, en Estados Unidos, en la zona de Meadowcroft, que es en el centro, ¿no es cierto? En Pensilvania, se encuentra, el este, se encuentra es increíble porque se encuentran restos en un abrigo que se parecen mucho más a los grupos de Siberia, por el tema de los restos líticos, los restos de piedra, mucho más a los de Siberia que lo que se parece Clovis. O sea que claramente lo que predomina en el poblamiento de América es la diversidad. Y otro de los inconvenientes que se producen en esta hegemonía de Clovis, que no es solamente una hegemonía académica, todo esto está atravesado por la ideología, ¿no es cierto?, por la política, porque bueno, de pronto Norteamérica es la que de alguna manera moviliza toda la población del resto de América. En realidad esto es totalmente debatible, ¿no es cierto? No, de ninguna manera es así. Incluso el tiempo que se da, unos 13.000 años, que se da Clovis, 13.500, cuando hablamos de antes del presente, no es lo mismo que decir antes de Cristo. En antes de Cristo tenemos que, cuando decimos antes del presente, le tenemos que sumar nuestros 2.000 años, ¿no es cierto? Para que tengan idea. Es decir, 13.000 años sería 11.000 antes de Cristo, para que ustedes más o menos se ubiquen. Y se encuentran lo que un autor que ustedes van a manejar, que se llama Gustavo Politis, los llamados sitios controversiales, ¿no? Es decir, sitios que de pronto tienen una mayor antigüedad que Clovis y que, bueno, a veces no son validados, no porque no tengan elementos para ser considerados, sino porque a veces también este sesgo académico también influye, ¿no es cierto? Y bueno, en estos sitios controversiales que van a encontrarse en diferentes lugares, van a dar antigüedades mayores. Y bueno, y también tienen que ver con el poblamiento, ¿no? El poblamiento que viene o por Alberta. ¿Querés explicar lo de Alberta? Sí, y lo del el Pacífico, ¿no? Sí, quedan 6 minutos. Ah, bueno, nos conectamos otra vez. Cortamos acá y nos Ahí conectamos. Está. Ahí está. Dejar de compartir. Nos conectamos de vuelta, sí, chicos.